Bueno, el pastor me invitó. Amén. Ahora tengo Biblia, ¿me pueden dar un borrador? Se anda con la Biblia en el auto y esta vez no la traía. Bueno, sabe que el pastor me decía que están trabajando sobre el libro de los Hechos. Amén. Me parece extraordinario. Los Hechos es como que no tiene comienzo ni tiene fin. Amén. Es el comienzo extraordinario de la iglesia de Jesucristo. Y sabe que los Hechos de los Apóstoles, no como los otros libros de la Biblia que tienen la salutación final, de hecho no termina porque nosotros seguimos escribiendo los Hechos. Amén. Y también la palabra es simplemente hechos con puntos suspensivos atrás. Nosotros podemos agregarle lo que queremos, ¿no? Hay muchos que le dicen hechos de los apóstoles, ¿no? A mí me gusta más otra que escuché es los hechos del Espíritu Santo. Me gusta decirlo de esa manera, ¿no? Y también recordarte algo importante, ¿no? También se podría llamar hechos y no palabras. Bien, amén. Porque hay cristianos que no tienen el Espíritu Santo y tienen muchas palabras sin hechos. Y hay cristianos que tienen más hechos que palabras, porque están llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, de esos cristianos estamos hablando porque el Espíritu Santo de Dios está aquí. Así es. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios está aquí? El Señor lo prometió, dijo, yo estaré en medio de ustedes. Amén. Él estará, yo enviaré el Espíritu Santo y estará en medio de ustedes. Y Él está aquí, en la iglesia está. Amén. Pero es más, dijo el Señor, y estará en vosotros, estará entre vosotros y estará en vosotros, dentro. Ahora, ¿cuándo entra el Espíritu Santo? Es cuando yo lo deseo. Cuando yo le digo, Espíritu Santo, te necesito adentro. Necesito que tú estés dentro de mí, Espíritu Santo. No solamente alrededor. Amén. Porque hay manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo a través de las canciones, de las músicas. Él se mueve de una palabra que te impacta. Pero no solamente el Señor quiere impactarte con algo exterior, sino quiere hacerlo interiormente. A veces suceden cosas extraordinarias. Hace poquito estuvimos en San Francisco, Córdoba, con el apóstol José Hernández Villarno. Estuvimos allí y estamos en otra ciudad parando y fuimos a esa ciudad. Y cuando llegamos dice, Alberto, me olvidé la tablet, dice, ¿yo? Y él tiene todos los mensajes ahí en la tablet, que sé de dónde íbamos, era un apóstol amigo de él que tenía que predicar él. Así que dice, y yo llevaba mi viga de hoja de papel, como dice el pastor. Dice, así que dice, va a tener que predicar usted. Y yo le digo, José, ¿seguro? Sí, no, dice, ¿por qué no? Yo tengo todo el... Y yo cuando entré a la iglesia me paré ahí, hermano, el Señor quería hablar sobre el Espíritu Santo en esta mañana, y el Señor me dijo, voy a darle una señal para que la gente después desee el Espíritu Santo. Y la señal era que Dios nos iba a mover el piso, ¿no? Y dije, yo le voy a mover el piso para que sepan que yo estoy acá. Esto fue extraordinario, hermano, nunca me había pasado. Y yo, seguro, Señor, digo, porque yo iba a decir esto y todo. ¿Cómo voy a dejar al pastor local? Digo, ¿no? Pero bueno, y yo confiado y pasé y le dije, hermano, voy al Espíritu Santo. Antes nos va a mover el piso, pero no es que usted se va a ir contento porque se movió el piso. Es que el Espíritu Santo está acá y que usted puede decir, el Espíritu Santo entra en mi corazón, entra en mi vida, yo te necesito. ¿Y sabe, hermano, qué sucedió? Se movió el piso. Muchos pudieron sentirle, no sé cuántos han estado en un temblor, en algo que es cuando el piso se mueve, se mueve.
tremendo. O sea, el Espíritu Santo se quiere mostrar. Amén. Pero no solamente para que sea algo exterior. Quizás a veces hay personas que sienten un frío tremendo, hay personas que sienten calor, hay algunos que le da por moverse. Eso es una señal externa, pero lo que quiere hacer es interno, dentro del corazón. Bendito sea el Señor. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, encontramos la parte donde Jesucristo potencia a los cristianos, amén, donde potencia a los cristianos para que comiencen a hacer una labor. ¿Los proyectos? Sí, ahí vamos a revisar. O si no, lo vemos acá, pastor. Hechos capítulo 1, verso 8, dice Jesús, le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe que aquí está hablando Jesús de potenciar a la iglesia? Amén. Darle el poder, la autoridad a la iglesia, potenciar a la iglesia. Y ustedes van a recibir poder. En el verso 4, Jesús le dice, ustedes no se vayan de Jerusalén hasta que no venga sobre ustedes la promesa del Espíritu Santo, la cual oísteis de mí. Amén. Porque ciertamente Juan bautizó por agua, pero vosotros seréis llenos del Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Fíjese, hermano, que la importancia que Jesús le da al Espíritu Santo, que le dice a sus discípulos, ustedes no se vayan de Jerusalén hasta que no sean embestidos del poder. Ellos habían estado en el mejor seminario del mundo, que era el seminario de Jesús, con el mejor maestro del mundo, el mejor predicador del mundo, que no solamente eran palabras, sino eran hechos. Jesús le daba teoría y también le daba la práctica, ¿no? Iba con ellos sanando ciegos, levantando paralíticos, resucitando muertos, alimentando a las multitudes con un poco de pan y un poco de peces, calmando las aguas, calmando los vientos. O sea, podemos decir que los discípulos en 3 años y 6 meses estaban súper completos, equipados de todo. Sin embargo, Jesús le dice, no se vayan de Jerusalén porque les falta algo súper importante, o quizás lo más importante de todo, que es ser embestidos del poder del Espíritu Santo sobre su vida. Amén. Así que esto es súper importante, hermano. Lo más importante es el Espíritu Santo para el cristiano. Amén. Entonces, llenos del Espíritu Santo, potenciados del Espíritu Santo, plenitud del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que entender también esto que es súper importante, hermano. Porque, bueno, hay organizaciones cristianas también que como dicen que, bueno, que el Espíritu Santo está y ya está, listo, ¿no? Que el Espíritu Santo está, así que ya no se habla más, ya se supone que está el Espíritu Santo y listo, ¿no? Porque San Juan, capítulo 8, verso 16, dice que Jesús dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? O sea que el Espíritu Santo es el primero que entra en el pecador para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio para que acepte a Jesucristo. Bien, pero eso no es la plenitud del Espíritu Santo ni el Espíritu Santo potenciando al ser humano. Necesita el ser humano algo más. También después encontramos en Isaías capítulo 10, verso 27, que dice, y acontecerá que en aquel tiempo la carga será quitada de tu hombro y el yugo de tu servicio, y el yugo se pudrirá a causa de la unción del Espíritu Santo. Amén. O sea que
el cristiano, si bien acepta a Jesucristo, se convierte, pero viene con un tremendo yugo sobre sus hombros, que es el yugo del pecado. Amén. El yugo del vicio. ¿Cuántos llegamos al Señor con un vicio tremendo sobre nuestra vida, no? Vicio que mucha gente viene a la iglesia y sigue viniendo 1 año, 2 años, pero está ahí, el yugo está ahí. Y a veces luchan contra el yugo de un mal carácter, de un vicio, de cigarrillo, alcohol, droga, bueno, cuántas cosas hay, pornografía, cuántas otras cosas hay por ahí, falta de perdón, no sé, yugo que. Y sabe, hermano, que dice la palabra de Dios que en un momento el yugo ese se pudrirá. Un yugo era hecho de los palos más duros que hay, ¿no? Como quebracho, arcarró o algo así, que era imposible. El yugo se le ponía a los bueyes que tienen una fuerza extraordinaria y se lo ponían sobre su salí y con eso manejaban el buey y era imposible que el buey rompiera el yugo. Sin embargo, dice la palabra de Dios que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando el yugo se pudre, cuando de esa manera se pudre, hermano, es como un tergopol. Se pone como un tergopol. O sea que cuando cae la unción, el cristiano se puede sacar encima el yugo, el pasado. ¿Amén? Esa es otra parte que hace el Espíritu Santo. Pero tampoco es la plenitud. La plenitud del Espíritu Santo es cuando el Señor te capacita para que seas testigo del Señor. Amén. Para que prediques el Evangelio. Y si entonces van a ir por Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra, amén, y van a ser mis testigos llevando el mensaje de salvación. Ahora bien, ¿saben que aquellos discípulos, hermanos, mientras Jesús está enseñándole todo esto, ellos se desenfocan? Que tenemos que tener cuidado nosotros con esto, ¿no? Porque ellos se desenfocan. El verso 7, ellos le dicen a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Amén. ¿Sabe que esto es una pregunta política? Roma estaba subyugando a los judíos. Hacía muchos años que Roma estaba esclavizando a los judíos. Y bueno, ellos les salió su corazoncito ahí de judío y de israelita. Y, Señor, ¿vas a restaurar? Y Jesús dice, no, a ustedes, somos así en idioma puntano, a ustedes no le importa esto, ¿no? No le importa esto. Olvídense de esto. Amén. Pero ustedes van a recibir poder para que sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, enfóquense en lo que tienen que hacer y no se desenfoquen. Amén. Le quiero decir algo, iglesia. Sabe que Dios tiene ya destinado el próximo presidente para Argentina. Amén. Usted pregúnteme, ¿y quién va a ser? Y él ve así, ¿qué le importa? Ustedes dedíquense a predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que Jesús le dijo a los discípulos? Dios tiene destinado el próximo gobernador de San Luis. Dios tiene el próximo intendente de Merlo, ya lo tiene destinado. ¿Amén? Sí. Dice que Dios con el rey, que está rey, y no dice así la palabra de Dios. Así es. ¿Y qué hago yo? Predicar el Evangelio. A no ser que alguien acá tenga un llamamiento específico para trabajar en política. Si no, ni te preocupes. Amén. Dedícate a hacer lo que tienes que hacer. Porque aquellos discípulos dicen que se desenfocaron preguntándole esta pregunta al Señor. Y después, hermano, vamos a ver también en la palabra de Dios algo que sucedió, que también a veces nos puede suceder a nosotros, porque dice que tenían que recibir el Espíritu llenarse de Dios, que eso fue en Hechos capítulo 2, cuando llegó el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Inmediatamente, hermanos, se levantaron, predicaron el Evangelio, 3.000 personas se convirtieron al Señor, 3.000 personas, y fueron llenos del Espíritu Santo también los 3.000, y dice que inmediatamente pasaron unos días y volvieron a predicar y 5.000 personas se convirtieron al Señor.
O sea, imagínense una iglesia de 8.000, hermano, así de oro, de golpe. A ver, y después empieza a contarse por multitudes. Esto es tremendo. Pero sin embargo, hermano, dice la palabra de Dios que ellos se quedaron en Jerusalén. Y se quedaron en Jerusalén y llegaron a Jerusalén. Y el tiempo estipulado por Dios para que salieran de Jerusalén era Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos se quedaron en Jerusalén. Y yo me imagino, hermano, dice que la imaginación es pariente cercana a la revelación. Si no tenés revelación, por lo menos que en imaginación. Yo me imagino que ahí los discípulos, los cultos que habrían en ese lugar, hermano. Imagínense que decían, este domingo, yo como nos anuncia acá la iglesia, este domingo va a predicar Pedro. Oh. Lleno todo el mover del Espíritu Santo, Pedro sanaba hasta con la sombra. Imagínense, hermano, era... Amén. Y el domingo viene Juan, el otro Santiago. En el culto de oración, bueno, qué sé yo, Lucas, bastante. Eso era extraordinario, hermano. Eran tan hermosos y tan grandes esos cultos, hermano. Tanta gloria había ahí que los hermanos venían con lentes de sol porque no se quedaban encandilados por la gloria que había. Imagínense, hermano, pero la iglesia se quedó en Jerusalén. La iglesia se estacionó en Jerusalén y se quedó en Jerusalén. Y Jesús le había dicho Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Amén? Pero esos cultos eran tan extraordinarios, hermano, que se quedaron y se quedaron y se quedaron. Ahora, Dios, que sabe todo y tiene la solución para todo. ¿Amén? Vamos a leer Hechos capítulo 8, verso 1. Hay un predicador que decía, si no te funciona Hechos 1:8, lo tenés que dar vuelta y va a ser 8:1. Amén. Dice así, y Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Amén. Ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Quiero decirle también, hermano, que no siempre el diablo es el que patea el avispero. Amén. A veces Dios. Así, dígale a su hermano, cuidado que a veces Dios también patea el avispero. Mire, dice la palabra de Dios así. Y muchos se dispersaron por las tierras de Samaria, de Judea y de Samaria. Qué casualidad, ¿no? ¿Por dónde lo había mandado Dios? Jerusalén, Judea y Samaria. Estaban en Jerusalén, vino la persecución y ¿dónde fueron? Judea y Samaria. Qué tremendo. Salvo los apóstoles. El verso 4 dice, mientras tanto, los que habían sido dispersados iban por todas partes anunciando el evangelio. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Y toda la gente escuchaba con atención lo que decía Felipe y oían y veían los milagros que hacía. Muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaron sanos. Y había una gran alegría en toda la ciudad. Y había en Samaria un hombre llamado Simón, que antes había practicado la magia, y con ella engañaba a la gente, pues le hacía creer que era muy poderoso. Y todo, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban con gran atención y decían que era el gran poder de Dios. Vamos a detenerlo un poquito de hablar. ¿Te puede imaginarse que dice que estaba este hombre, Simón, que era un curandero, practicaba la magia, un parapsicólogo, un brujo, en Samaria, y se hacía pasar por algún grande,
y dice que había engañado a mucha gente. Y para colmo la gente decía, y comentarios, todo Samaria, decía la gente, este es el gran poder de Dios. Qué tremendo, hermano. Así que imagínense, hermano, que Samaria de Jerusalén está a 160 kilómetros. 160 kilómetros. Imagínense si Dios estaría feliz en el cielo. ¿Qué dice usted? ¿Estaría Dios feliz en el cielo? Aquí en Jerusalén, una gloria tremenda, los hermanos todos, aleluya, gloria a Dios, hablaban en lengua. ¿Me entiende? Y a 160 kilómetros, el diablo estaba reinando totalmente. El diablo estaba haciéndose pasar por Dios, engañando a toda la gente. Y Dios le había dicho lo de Jerusalén, lleguen hasta Samaria. Pero no se había movido. Amén. Estaban en la gloria de Dios. No se habían movido. Qué tremendo. Y allá, el caos terrible, hermano. Mire si Dios no estaba preocupado por él. Entonces, por eso Dios permitió una persecución. Dios permitió que viniera. Y dice que se movieron, hermano. Y cuando se movieron, había un diácono llamado Felipe que solamente en Jerusalén servía las mesas. Imagínense, en Jerusalén iba a tener ni oportunidad de predicar en su vida. Están los 12 apóstoles todavía. Amén. Que iba a predicar Felipe. Sin embargo, cuando sale escapando para Samaria, el hombre empieza a hablar. Y esto es extraordinario, ¿no? Nos dice que empieza a haber un movimiento evangelístico tan grande, que la gente cree. Hay milagros, los endemoniados son librados, sanidades extraordinarias, y así cree, y es extraordinario. Llega el momento que hasta el mismo Simón dice que viendo todo lo que hacía Felipe, se va y se empieza a congregar, empieza a congregarse con él. Vamos a seguir por la lectura. Verso 12, pero muchos hombres y mujeres se bautizaban cuando creyeron las buenas noticias de Felipe y les anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Incluso el mismo Simón creyó y se bautizó. Y siempre andaba con Felipe y lleno de asombro veía las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Mira, hermano, dice que estaba siempre con Felipe, ¿no? Yo creo que de esos hermanos que llegaba temprano a la iglesia, pastor en que le ayuda, aquí estoy. Es increíble, estaba así, sin mudo. Verso 14, los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de lo que pasaba en Samaria, que habían recibido la palabra, y enviaron a Pedro y a Juan. Y cuando estos llegaron, oraron para que ellos recibiesen el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y cuando le impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de la mano de los apóstoles, les ofreció dinero. Y dijo, dadme a mí este poder para que cuando yo ponga las manos sobre cualquiera reciba el Espíritu Santo. Al oír esto, Pedro le dijo, que tu dinero perezca contigo, si crees que el don de Dios puede comprarse. Y bueno, después el hombre reconoce algo también, ¿no? Yo quiero rescatar esto, hermano, que es súper interesante e importante. Cuando los apóstoles en Jerusalén escuchan lo que está sucediendo en Samaria, dice, a través de Felipe, dice que fueron enviados con la visión apostólica, la visión de Jesús. Y dice que cuando ellos llegaron a aquel lugar, hermano, lo primero que hicieron
fue hablar sobre el Espíritu Santo. Amén. Y ellos dijeron, ¿han sido llenos del Espíritu Santo? No. Y inmediatamente oraron por esto. Amén. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo de Dios, hermano, es lo que afirma la obra de Dios, se afirma con el Espíritu Santo. Recuerde que hemos leído que había un gran movimiento evangelístico. Había sanidades, había gente que había sido liberada de los demonios. Era tremendo, un gran movimiento evangelístico. Sin embargo, los apóstoles sabían que esto no afirma el corazón de la gente en el Evangelio. Amén. Y es esto algo que tenemos que aprender también como iglesia, hermano. Ningún milagro en una familia va a traer esa familia al Evangelio o va a afirmar esa familia en el Evangelio. Quizás lo imparte y lo traiga, pero no le va a afirmar en el Evangelio. Amén. Ni que una familia o alguien haya venido endemoniado y vea que Dios lo lidera, tampoco le afirma. Lo único que nos va a afirmar en el Evangelio, hermano, es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga en plenitud sobre nuestras vidas, es lo que va a afirmarnos en el Evangelio. Por lo tanto, yo quiero decirte, papá y mamá, amén, lo vamos a llevar a tu hogar, papá y mamá. Si tú quieres y deseas que tus hijos, tus hijitos chiquitos, más grandes o adolescentes o jóvenes, continúen en el Evangelio para siempre, tú tienes que empezar a orar para que sean llenos del Espíritu Santo. Tú tienes que orar con ellos, siendo chicos, orar con ellos y hacerles entender la importancia del Espíritu Santo en su vida. Amén. Hacerle entender el Espíritu Santo a tu adolescente, a tu niño, a tu joven. Amén. Porque es lo único que va afirmándose en el Evangelio para siempre, es el Espíritu Santo. Mire, hermano, la música de la iglesia es hermosa. Nuestros cultos son atractivos. Amén. Este templo es hermoso. Sus pastores son súper simpáticos. Pero nada de esto te afirma en el Evangelio. Cuando vengan los tiempos difíciles para tu vida, como dijo Jesús, ¿no? La casa que se edifica sobre la arena y la casa que se edifica sobre la roca, las dos tienen tempestades. Las dos vienen tempestades. No es que sobre la roca no vienen los vientos y las tempestades, sobre las dos vienen. Cuando vengan los tiempos difíciles y las tempestades sobre tu vida, ¿sabe qué va a pasar, hermano? Amén. Si tú tienes el Espíritu Santo, te quedarás ahí firme. Te quedarás firme. Nada te va a sacar del Evangelio. El apóstol Pablo, Romanos 8:28, dice, nada puede separarnos del amor de Dios, ¿no? Bueno, un poco antes. Y dice, nada, ni espada, ni pestilencia, porque todos los que han sido llamados conforme al propósito de Dios, ¿se acuerdan, no? Nada. Pero yo necesito estar lleno del Espíritu Santo. Tu joven, tu adolescente. Amén. A veces nosotros como papá hasta traficamos la coima. ¿Cuántos coimeros hay acá? Y si te vamos a traer bonobón, no, pero a veces le traemos los caramelos al negre, ¿viste? Venís, si te portás bien, te doy un caramelo, ¿viste? Hasta te traigo los juguetitos a la iglesia, ¿viste? O te compro esto, te compro aquello si venía a la iglesia, ¿no? Y eso lo va a mantener no sé cuánto tiempo el niño así. Amén, cuando es adolescente. Pero tú tienes que orar, sí, Señor, que mi hijo sea lleno del Espíritu Santo de Dios. Que mi hijo sea lleno del Espíritu Santo. Amén. Que hasta que yo no lo vea hablar en nuevas lenguas, no voy a parar. Yo necesito que él sea lleno del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Que haya plenitud del Espíritu Santo de Dios sobre la vida del adolescente, de mi niño, porque es lo que lo va a formar al Señor. Aleluya. Romanos, capítulo 8, verso 16, dice que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que yo soy hijo de Dios. Amén. Amén. Que yo soy hijo de Dios. Esto es tremendo, hermano. Es tremendo lo que te afirma en Dios. Por eso los apóstoles llegan a aquel lugar y dicen, acá hay que ver.
El otro lugar, dice la palabra de Dios, que llegaron ahí y dijeron, bueno, y ya han recibido el Espíritu Santo. Dice, ni hemos oído hablar de él. ¿Se acuerdan de ese pasaje también, no? Ni hemos oído. No, acá hay que hablar del Espíritu Santo. Que sean llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Saben, man, que hay organizaciones que no hablan del Espíritu Santo? Un predicador a un pentecostés a San Luis y él nos enseñó algo y nos dijo, aunque a mí me impactó esa frase, dice, si Dios se le ocurriera sacar el Espíritu Santo de la tierra, que no es real, pero una suposición, dice, muchas iglesias seguirían como están, dice, ni se darían cuenta, porque no dependen del Espíritu Santo. Muchos cristianos seguirían como si nada, dice. Pero aquellos que dependemos del Espíritu Santo, eso sería tremendo, hermano. A ver, tremendo. La dependencia de la llenura, del poder, de la plenitud del Espíritu Santo es lo que buscamos cada día de nuestra vida. ¿Sabe qué? Usted sabe para qué se usa el corralito ese, ¿no? No sé si todos saben, la casita es para que si el baterista es eso muy fortachón y le pega muy fuerte, tapa todo y hace mucho ruido. Entonces el corralito se hace para controlar la batería. Y el baterista, bien, pues se sale. Ahí queda todo el ruidito allá adentro y lo sacan por micrófono y el que en realidad maneja el ruido de la batería es el sonidista. A ver. Que de paso le voy a decir, ¿cuánto le damos un aplauso al sonidista? El trabajo más ingrato de la iglesia es el del sonidista. ¿Sabe por qué, hermano? Porque puede hablar 10 cultos perfectos el sonido. ¿Amén? Sí. Pero si en un culto que se traba algo y todos se dan vuelta y lo miran con cara de asesino al sonidista, ¿o no? Si no, lo traemos sonidista que cuente cuando ellos se lo han mirado así. Todos se han... Pues me diciendo, ¿qué haces? No, va a afectar, ¿qué? Y hay una cosa de grito que no es humano, hay cosas que se... Bueno, sigamos en la otra parte. Esto es para controlar eso, ¿no? Amén. Y está bien. Pero el tema es que hay organizaciones que al Espíritu Santo también lo meten en una casita como esa. Amén. Y lo regulan. El Espíritu Santo aquí, allá, no enfermo. Amén. Con cuidado, Espíritu Santo. No me va a desarmar el culto, no haga cosas locos, acá. Yo no manejo. No, hermano, la plenitud del Espíritu tiene que estar. Amén. Yo no tenga miedo, el Espíritu Santo, hermano, nunca va a hacer lío en la iglesia. La carne puede hacer lío, pero nunca el Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo saca a flote cosas tremendas. Mira acá dice que Simón estaba permanente con Felipe. Permanente, dice. Amén. Ese permanente con Felipe de Simón, hermano, nos hace entender que era un hermanito que nunca faltaba, que llegaba temprano, capaz que le ayudaba a acomodar la silla a Felipe, que estaba, ¿no? Capaz que Felipe ya lo estaba por ponerle diácono o capaz darle una oportunidad de pasar a testimonio, de levantar ofrenda, predicar, no sé qué, Dios, porque ella estaba siempre. Pero cuando el Espíritu Santo llegó a través de los apóstoles, hermano, dice que salió lo que había en Felipe. Y salió lo que estaba siempre, no había cambiado su vida. Había cambiado algunas costumbres, pero no su vida. Y dice que salió lo que estaba siempre, dice, denme esto, dice, no les pago, porque esto está buenísimo para usarlo para... No, tu dinero perezca contigo. Amén. ¿Sabe, hermano, que cuando viene el Espíritu Santo de Dios, es tremendo, hermano? Cuando el Espíritu Santo de Dios llega, salen cosas, están ocultas, salen cosas que están ahí, amén, salen cosas que hasta de nuestra propia vida pueden salir cosas, bueno, que el Espíritu Santo te muestra, que dice, mira, esto no va, esto está mal,
Tiene que cambiarlo. Aleluya. Por eso necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Iglesia, aleluya. Yo quiero decirte, necesitas la llenura del Espíritu Santo de Dios. Totalmente en nuestra vida. Le doy un versículo más que está en Efesios capítulo 1, verso 13. Dice que el Espíritu Santo es las arras. Amén. El sello de la arra de nuestra salvación para la posesión adquirida para los tiempos finales. Más o menos ese lo digo rápidamente el versículo. Amén. Usted dirá, ¿qué significan todas estas palabras? El Espíritu Santo es el sello, amén, importante, el sello. Cuando usted hace una transacción importante como comprar una casa, un vehículo, lo que sea, o pagar algo muy grande, qué sé yo, necesita tener un sello, un aval que es un sello, amén, como que usted ha pagado con la posición suya, que la propiedad suya o el vehículo suyo necesita algo legal. Bueno, el Espíritu Santo, dice en Efesios capítulo 1, verso 13, es el sello de la posesión adquirida. ¿Qué significa esto, hermano? Que el día que tú te mueras, los demonios van a venir a buscarte. Amén. Pero por otro lado, los ángeles de Dios también van a venir a buscarte. Esto bíblicamente dice de Moisés, ¿no? Que por Moisés disputaban por el cuerpo de Moisés los demonios y los ángeles. Amén. Que nosotros también, cuando tú te mueras, te van a venir a buscar ahí. Y van a estar ahí mirando y mirando, a ver, como luchando a ver quién se lo lleva, hasta que diga, para. Vamos a ver si quiere el sello o no tiene el sello. Amén. Y ahí te van a buscar. Y los ángeles así, no, acá tiene el sello. Albertito tiene el sello del Espíritu Santo, así que se va por los sofres. Pero si no tenía el sello, hermano, por más que me congregaba, yo diezmaba, yo ofrendaba, yo colaboraba. Y que eso sí es importante, hermano, la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Iglesia es el tiempo, amén, del Espíritu Santo de Dios. Quizás aunque digan, no, pero yo ya hace un tiempo lo recibí, lo tengo. La plenitud del Espíritu, hermano, es una renovación de todos los días, de todos los días. La capacitación del Espíritu Santo sobre tu vida. Aleluya, gloria a Dios. Mire, cuando Dios creó al hombre, le voy a decir esto y después estamos orando. Cuando Dios creó al hombre, Adán, dice que lo hizo debajo y las manos de Dios lo formaron y Adán estaba en el suelo formado, hermano, formado totalmente. Y si usted y yo hubiéramos pasado por ahí, lo hubiéramos visto y hubiéramos dicho, Adán está durmiendo, era perfecto, era un hombre perfecto, con todo lo que un ser humano puede tener. Sin embargo, hermano, le faltaba algo y era lo más importante. Porque dice que después que Dios lo formó, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Recién después del aliento de Dios, el soplo de Dios vivió. Jesús dice en Mateo 16, 18, yo voy a formar mi iglesia. Amén. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así como el Padre formó al ser humano, Cristo formó la iglesia. Y la iglesia era perfecta en su formación. Pero Jesús le dice, le falta algo. No se vayan de Jerusalén hasta que no venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Y cuando estaban en el aposento alto, capítulo 2 de Efesios, que estaban todos juntos y unánime, vino el soplo del cielo. Así como Dios sopló sobre Adán, vino el soplo del cielo. Dice que entró como un viento recio a donde estaban todos sentados orando en el aposento alto y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y la iglesia tomó vida, empezó a vivir. Jesús la había hecho, era perfecta, pero faltaba el soplo. Aleluya. Amén. De esto estamos hablando, hermano.
del soplo del Espíritu Santo de Dios. Aleluya.